Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Agua con Sentido, el podcast de Aderasa, y hoy vamos a abordar un tema que está cambiando las bases de nuestra labor, ¿no? Es decir, cómo empezamos a regular frente al cambio climático. Sabemos que el cambio climático existe, sabemos que empiezan a haber cambios en el clima que modifican la variabilidad del agua y por tanto la disponibilidad para los servicios de agua potable y saneamiento. Entonces estamos frente a un gran desafío. Hoy ya no es una excusa decir que uno desconoce que el cambio climático existe, digamos, si más que incertidumbre ya tenemos certezas, ¿no? Sabemos que es real, sabemos que somos nosotros, es decir, el ser humano, la causa es la actividad del ser humano, y en eso hay consenso científico. Si bien puede haber algún tipo de oportunidades, en general mencionamos que es malo, es decir, que los impactos son negativos, los riesgos son crecientes, son peligrosos, pero, Fernando, frente a todo este panorama, también tenemos una esperanza, ¿no? Tenemos el conocimiento necesario para evitar que los riesgos sean peores, y parte de eso es que tiene sentido este podcast, ¿no? En pensar cómo desde la regulación incluimos esta temática. Hola Ana Carolina, así es, un gusto verte de nuevo y estar aquí acompañándote, ¿no? Este tema es vital porque la crisis climática mundial está relacionada de forma directa con el agua, ¿no? Ahora acá en Perú decimos que el agua es el rostro de la crisis climática y ya no es solo un problema ambiental, sino también una amenaza directa al desarrollo sostenible de nuestros países y al acceso de los derechos humanos fundamentales, ¿no? El acceso a agua y saneamiento adecuado es un derecho fundamental y tal vez después de la vida y la libertad es el que necesitamos tener todos, ¿no? Total, total. Y bueno, y ahí nosotros, como reguladores, ¿no? Un reto enorme y empezar a pensar, o ya de lleno, empezar a meternos cómo introducir el cambio climático en la regulación, porque vemos que una de las consecuencias más importantes es la variabilidad en el ciclo del agua, ¿no? Ya sea por sequías o por excesos hídricos. A mí siempre escuché una frase, no es mía, pero la escuché y me encantó, que es como una frase que resume muy bien el vínculo del cambio climático con el agua, que es: llueve mucho en poco tiempo o llueve poco en mucho tiempo, ¿no? Y frente a eso estamos. Efectivamente, así es. De hecho, el informe de políticas de ONU Agua lanza esta advertencia que todo regulador debe tener en cuenta. El pasado ya no nos está sirviendo para predecir el futuro acertadamente, ¿no? Los ciclos han variado. Efectivamente, acá en Perú, por ejemplo, antes empezaba a llover en noviembre y terminaba en abril, mayo. Ahora se concentra mucho en enero y febrero. Y eso es justamente, refleja lo que tú estás diciendo, ¿no? En 1 o 2 meses se concentra toda la lluvia y el resto es muy seco, ¿no? Y eso es una advertencia para todos los reguladores, porque los reguladores se encargan justamente de prever ese tipo de cosas en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Tal cual. Y fíjate, bueno, vos mencionaste ONU Agua, y hay un dato que es, bueno, no sé, para mí es brutal, que señala justamente que por cada grado de calentamiento global tenés una relación de un 7% de la población mundial que va a haber reducido sus recursos hídricos renovables en al menos un 20%. Es decir que frente a esto está claro que no podemos seguir como veníamos, porque si todo estuviera igual, perfecto, pero si empiezan a haber cambios nos tenemos que empezar a adaptar, ¿no? Y el IPCC acompaña estas cifras del ONU Agua y dice: efectivamente, o sea, con este umbral, ¿no?, que estamos viendo de si pasamos o no pasamos el 1.5, 2 grados de calentamiento, advierte ya el IPCC que varias zonas del sur de Europa, norte de África, Medio Oriente, podrían estar experimentando disminuciones superiores al 20% en los recursos hídricos renovables, ¿no? Que, bueno, eso tiene una relación directa con la afectación, ¿no?, de millones de personas, aumento de estrés hídrico, y después advierte, ¿no?, ya haciendo otro zoom, decíamos sur de Europa, norte de África, Medio Oriente, y después dice, bueno, un claro ejemplo de lo que marca la ONU Agua es la región del Mediterráneo, ¿no?, donde ya los escenarios climáticos muestran reducciones significativas en la disponibilidad de agua a medida que sucede esto que señalaba, ¿no?, a medida que aumenta la temperatura global. Así es, así es. Entonces,
Claro, frente a estos escenarios, nuestra planificación y sobre todo nuestras inversiones y la de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, cómo van cambiando, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta como reguladores, ¿no? Esas inversiones que antes iban solo a la parte gris eh, y que se basaban en modelos rígidos, digamos, de resiliencia climática y de predicción de cuándo va a llover y qué almacenamos y cuánto almacenamos. ¿Cómo hacemos ahora, ¿no? Para mejorar esas capacidades de los ecosistemas, para anticiparse y prepararse a ello, ¿no? Y eso es un poco, nos abre este diálogo que tenemos ahora, ¿no? Total, o sea, cómo empezamos a pensar en la infraestructura resiliente al clima, ¿no? Es decir, cómo nos anticipamos Exacto, a lo que vos decías. exacto. Y mencionaste muy bien la infraestructura gris, ¿no? Siempre hemos estado ya seteados como, bueno, las empresas de agua potable y saneamiento y reguladores a poner el foco en la infraestructura gris, esto es tuberías, presas de hormigón, es decir, todo lo que es obra, ¿no? Que son estos sistemas fijos que tienen una vida operativa de hasta 100 años, ¿no? Pero estamos hablando de un sistema fijo, pero después por otro lado estamos hablando de una variabilidad climática, entonces hay algo ahí que no estaría macheando, ¿no? Entonces, frente a algo que es dinámico, tenemos que empezar también a ser un poco más permeables y empezar a pensar en algún otro tipo de infraestructura, ¿no? Algo que empiece a acompañar estos procesos, porque está claro que si solamente ponemos foco en la gris, con la que está no alcanza, ya nos estamos dando cuenta que no alcanza. Entonces, ¿qué opción queda? ¿En remodelar toda esa gris que ya está montada? Bueno, eso se podría hacer si técnicamente es viable, ahora a un costo elevadísimo. Entonces, ya no tenemos que empezar a preparar, a empezar a subsidiar con otro tipo de infraestructura, no nos podemos quedar solo con eso, ¿no? Fernando. Así es. Por eso se sugiere apostar por infraestructura que ahora sea combinada, ¿no? La gris, la verde, Claro. el azul. Infraestructuras verdes y azules como las llanuras aluviales, los bosques costeros, son a menudo mucho más económicas y menos vulnerables al cambio climático, ¿no? Apostar por conservación, restauración de humedales. De hecho, si hacemos una represa, tenemos que pensar en el arrastre de sedimentos que hay en los alrededores que se pueden contener con inversiones en infraestructura natural, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a incluir dentro de nuestra planificación y nuestras inversiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí también la ONU Agua resalta en estas infraestructuras también que vos decías que acompañan, ¿no? Que subsidian a la gris, como las turberas, ¿no? Que son humedales que cubren muy poco, tal vez porcentaje de la superficie del planeta Tierra, pero almacenan el doble de carbono que todos los bosques de la Tierra, así que estamos hablando si bien mirá si la naturaleza no nos ayuda, estos servicios ecológicos que nos prestan, ¿no? Los manglares que también pueden secuestrar hasta 3 o 4 veces más carbono que los bosques terrestres, entonces empezar a pensar también ya no solamente en estas medidas resilientes frente al cambio climático y la adaptación, sino que encima tenemos otro beneficio, ¿no? Que tiene que ver con la mitigación, es decir, cómo absorber este dióxido de carbono que tenemos en exceso y que es el causante del cambio del clima. De acuerdo, 100%, ¿no? Para un regulador, incentivar que las empresas de agua inviertan en estas soluciones basadas en la naturaleza es no solo proteger el recurso, sino contribuir directamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? El tratar bien las aguas residuales, ¿no? Capturar el metano. En el Perú, por ejemplo, se ha incluido ya desde hace 14 años, ha habido un desarrollo muy fuerte para incluir en las tarifas unas tarifas que se llamaron MERECE, ¿no? Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que son lo que antes llamábamos pagos por servicios ambientales, para que las empresas de agua ejecuten acciones de conservación y restauración de ecosistemas para la seguridad hídrica, para proteger y conservar y restaurar las fuentes de agua. Y también se incluyó una tarifa de prevención de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, ambas muy vinculadas a inversiones en los ecosistemas, ¿no? Impresionante. La verdad que me gustaría saber si hay algún otro país
que debe haber, digo, pero está muy buena la iniciativa como para poder replicarla, ¿no? Sobre todo en la región nuestra y compartirla con todos los miembros de Aderasa es sumamente interesante. Y en línea con esto que veníamos hablando, es decir, bueno, cómo protegemos, bueno, en definitiva nosotros como reguladores lo que nos interesa es que los usuarios tengan el servicio, ¿no? Que el servicio esté 24/7, ¿no? Que no haya algún evento climático que lo ponga en jaque. Entonces, por eso estamos diciendo, bueno, hay que empezar a incluir estos escenarios del cambio climático en el servicio y en la dotación de agua potable y saneamiento. Entonces, ahí ya se nos empieza a agregar también otro, digamos, otro tema tan relevante, que es que en el caso que nos quedemos sin la dotación del servicio de agua potable, en el caso que tengamos algún problema vinculado con el servicio, sabemos también que los impactos no van a afectar a todos por igual, ¿no? Que la regulación no es tampoco solo técnica, sino también que tenemos que empezar a mirar esta justicia social, porque sabemos que el cambio climático afecta, ya sea a través de los servicios, en general golpea a los más vulnerables, ¿no? Aquellos que tal vez tienen una infraestructura más obsoleta, aquellos que no obtienen la opción frente a una sequía y al no servicio de darse la vuelta e ir a comprar agua, ¿no? Entonces, en general, no tienen los medios para hacer frente a la problemática. Y ahí entonces ya hacemos un foco, ¿no? Empieza a ver, dentro de los que podemos estar vulnerables, hay algunos que siempre están más vulnerables, ¿no? Tenemos a los adultos mayores, por ejemplo, pero la ONU destaca a las mujeres, ¿no? Y hablan específicamente de que es una crisis de época donde las desigualdades de género intensifican esta vulnerabilidad al clima. Totalmente, Ana Carolina, desgraciadamente es así. Dicen, por ejemplo, que de 7 de cada 10 hogares que no tienen agua en la vivienda son las mujeres y las adolescentes y las niñas las responsables de recolectarla, ¿no? Y claro, el agua con la crisis climática cada vez está más lejos, hay que caminar más para traerla, para acarrearla. Entonces, esto exacerba la escasez, aumenta directamente la carga de trabajo para las mujeres, las niñas que se encargan de traer el agua, de acarrear el agua, dejan de asistir a la escuela. Y si los niños se enferman por falta de agua, son las mujeres las que se quedan cuidándolo o tienen que llevarlos a las postas y pierden el tiempo que podrían desarrollar en alguna actividad económica de las pocas que podrían tener acceso. Es decir, agrega a las mujeres más tareas y por tanto mayor vulnerabilidad, ¿no? Acá decimos que cada vez son, en estos casos, mucho más pobres de tiempo, ¿no? Sí, sí. Y ahí la ONU, siguiendo con los programas, ¿no? ONU Mujeres, ahí haciendo foco claro en lo que vos estás mencionando, propone hay 4 pilares para la acción, ¿no? De las mujeres que tienen que ver con el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y con el conocimiento también que tiene la mujer frente también a los eventos, ¿no? Porque son las que están en las viviendas cuando los eventos suceden. También la redistribución de los recursos, la representación en la toma de decisiones, eso es algo que se viene pregonando, digamos, en algunos países. Es muy claro que sí sucede, pero en otros lamentablemente no. Por esto la ONU Mujeres incluye estos pilares. Y el último, que está vinculado con la reparación de los daños históricos. Así es, la representación es un punto crítico para nosotros en Aderasa. De hecho, según fuentes de nivel global, señalan que las mujeres solo representan el 15% de los ministros de medio ambiente, ¿no? Sin embargo, se ha observado que una mayor participación femenina en los parlamentos suele estar asociada con una implementación de políticas de cambio climático más estrictas. De hecho, acá en Perú hay estudios que ha hecho la SUNAS relacionadas a cómo las mujeres participan en la gestión de las empresas y también los porcentajes van por ahí, ¿no? En los casos de gerencia, en los casos de presidencia o de directorio inclusive, ¿no? Y hay estudios súper importantes y súper interesantes que dicen que
en las empresas eléctricas la participación de las mujeres en las gerencias aumenta la rentabilidad, o sea, demostrado, ¿no? O sea, es impresionante, pero esto nos indica que es necesario aumentar la representación de mujeres también en la administración de las utilities, ¿no? De las EPS, empresas prestadoras. Interesante, interesante. Y bueno, decir que no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que seguir sumando, ¿no? Porque estamos con este grupo, decíamos, una heterogeneidad de la comunidad, de la población, a donde a todos no nos golpea por igual, a donde también si nos quedamos sin servicio, algunos tenemos la opción y la suerte de poder optar por otro alternativo, ¿no? En el mientras tanto. Pero, y acá sumamos a otra, ¿no? Otra capa que tiene que ver con los niños, como un sector vulnerable, ¿no? También tenemos los adultos mayores, pero UNICEF claramente ahí señala, vos fíjate la cifra, Fernando, 436 millones de niños viven actualmente hoy en zonas con una vulnerabilidad hídrica elevada o extremadamente elevada, ¿no? No estamos hablando ya de medio, ya elevada o extremadamente elevada. Por eso volvemos a nosotros y la importancia que tenemos como reguladores, ¿no? En asegurar que estos servicios esenciales sean resilientes, es decir, que no estén en jaque frente a algún evento climático para poder proteger, obviamente, el futuro de estas generaciones. Así es, así es. Justamente a partir de todo lo anterior surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos los reguladores gestionar esta incertidumbre en la práctica, ¿no? Bueno, ya tenemos la certidumbre de que van a ocurrir estos desastres y estos peligros y estas amenazas. ¿Qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Hay una que es una de las más destacadas, que es el Decision Tree Framework, un marco del árbol de decisiones lanzado por el Banco Mundial, pero digamos, tú conoces algunos otros más que pueden aportar en este camino. Sí, a ver, herramientas hay, por suerte, y si te fijas las fechas son de hace poco, porque no es que son del año 90, ¿no? Son del 2017 en adelante, 2020, ¿no? Entonces estamos viendo que también recién ahora estamos empezando a incluir esta temática, ¿no? No es bibliografía, no son herramientas antiguas, sino que son nuevas, ya tomando cartas en el asunto. Está la que vos mencionabas, muy común, digamos, muy conocida, que es la del Banco Mundial. Después hay otras, el análisis de decisiones también informado por riesgo climático, que es de la UNESCO y Agua, las herramientas de evaluación de riesgo climático y desastre, que ya es ahí está desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, ¿no? También la de mejora del agua y saneamiento, pero ya enfocada para establecimientos de salud, que es de la WASH, y de UNICEF y WASH también el marco estratégico para servicios de agua, saneamiento e higiene, ¿no? Que básicamente, unas más, otras menos, pero son guías que te permiten evaluar el riesgo climático en las inversiones, ¿no? hídricas antes de que se diseñen, ¿no? Es decir, bueno, si ya sabemos y tenemos esta certeza que hablábamos al inicio, tenemos los escenarios climáticos, sabemos de alguna manera cómo van a ser esos cambios del clima en los distintos eventos meteorológicos, bueno, vamos a incluirlo en la infraestructura, en el diseño, para que después, no sé, las bombas no queden tapadas por sedimento, los activos no queden inundados, que las bombas tengan agua para servir, ¿no? Y que los acuíferos no queden secos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de estas guías, que son estas como sugerencias para ir revisando en el diseño de la puesta a punto, de la inversión, empezar a tomar decisiones informadas, incluyendo estos escenarios del clima, ¿no? Climáticos. Así es, y también en la práctica misma, ya ONU Agua también, que lo hemos citado varias veces, indica que, por ejemplo, la instalación de bombas de bajo consumo podría ahorrar entre un 10 y 30% la demanda de energía en el sector agua y saneamiento. Entonces, esa mitigación va directamente a la operación, ¿no? de las empresas prestadoras, ¿no? Tal cual. Sí, sí, es decir, poner el foco en la adaptación, pero también, como mencionabas, poner el foco en la mitigación, ¿no? En este diseño muy, muy interesante, porque en las distintas partes del proceso podemos ver, bueno, de qué manera podemos emitir menos, porque no nos olvidemos que mientras tanto las emisiones siguen, ¿no? Pero en el mientras tanto también hay que adaptarnos. Y en esta adaptación ya ahí también agregamos otro
otra faceta más, ¿no? Que ya no es solamente la mirada local, y me comentarás a ver si conoces casos, pero digo, están el tema de las cuencas, ¿no? Transfronterizas, es decir, cuando ya la cooperación tiene que ser sí o sí, es decir, no es innegociable. Hoy en la actualidad hay 153 países en el mundo que comparten un cuerpo de agua, ya sea un río, un lago o cuerpo de agua dulce, ¿no? Se entiende, río, lago o acuífero, y tenés que empezar a pensar en esta adaptación sin correr el riesgo en una mala adaptación, ¿no? Que pueda perjudicar al vecino y pueda generar una inestabilidad regional. El IPCC, por ejemplo, bueno, ¿cómo lo define, no? Yo creo que se entiende, pero ¿cómo lo define? Bueno, te dice, está bien, vos reducís tu riesgo climático, pero aumentás tal vez la vulnerabilidad de otros sistemas, de otros sectores o de otras regiones, ¿no? Entonces, en cuencas que son transfronterizas, donde el recurso hídrico se comparten, es inadmisible que haya decisiones unilaterales, ¿no? Porque la tomás vos, pero después, si la cuenca es compartida, podés estar generando algún efecto negativo en tu vecino. Totalmente. Y en esa línea, ya haciendo una bajada, el IPCC siempre menciona, ¿no? Como un caso típico de una mala adaptación en cuencas compartidas, ponele la construcción unilateral de represas, ¿no? O desvíos para asegurar agua ante sequías, ¿no? Pero si vos no lo coordinás con el país que tenés, o con la región, el municipio, el departamento, lo que sea, aguas abajo, la medida te reduce claramente la vulnerabilidad local, pero ¿qué le va a pasar? Va a disminuir los caudales, en este caso que estamos hablando transfronterizos, ¿no? Entonces ahí empieza toda una cadena de eventos desafortunados, donde se afecta el abastecimiento, la producción agrícola, los ecosistemas del país vecino, genera mayor vulnerabilidad, o sea, menor economía, etcétera, etcétera, y claramente ahí empiezan los conflictos. Así es, hay ejemplos, digamos, no entre países, sino como tú mencionas, internamente en las regiones, ¿no? Lagos enteros que han desaparecido justamente porque se han ido desviando los ríos para uso agrícola, ¿no? Y ha afectado la pesca, por ejemplo, que había en ese lago y la movilidad de toda la población que vivía alrededor y que tenía como fuente de agua ese lago, ¿no? Es impresionante las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Bueno, tenemos que ir concluyendo ya, Ana Carolina. El mensaje más importante es entonces la incertidumbre no es una excusa para la inacción o, como tú has reiterado, tenemos certidumbre de que esto está pasando y va a ser peor, así que tenemos que actuar. Las herramientas, los métodos y los ejemplos están disponibles para compartirlos entre los reguladores y también entre las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, en esa línea, y bueno, por eso celebramos, ¿no? Este podcast, porque justamente gestionar el agua con sentido significa esto, ¿no? Empezar a incluir estos escenarios del clima en la gobernanza del agua, ¿no? En los marcos regulatorios, integrar dentro de eso explícitamente la justicia, ¿no? Social que decíamos hoy, de género, la infancia, entender cómo incluimos esta resiliencia y que es relacional, ¿no? Dependiendo también de cómo cuidamos nosotros los ecosistemas y las poblaciones más vulnerables, es cómo va a estar la salud de nuestro territorio. Así es, y a tomar acción, ¿no? Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este 6º episodio del podcast de Aderasa, y esperamos que estas reflexiones ayuden a fortalecer la regulación hídrica de nuestra región, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, Fernando. Bueno, y hasta el próximo episodio de Agua con Sentido. Gracias. Gracias.